Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al canal El viaje del dragón resplandeciente. En esta ocasión haré el unboxing del modelo Faber-Castell Graphite Aquarelle. Aquí tenemos ya el estuche metálico de estos lápices acuarelables. Por el color ya sabemos que pertenece a la línea profesional de los Faber-Castell. Aquí abajo nos dicen que están hechos en Alemania y en esta etiqueta del reverso nos mencionan que son importados por Importaciones Lumen y que contiene 5 piezas. Ahora vamos a quitarle la envoltura. Bien, aquí ya tenemos el estuche. Es un estuche metálico. Y ahora sí, podemos apreciar mejor este boceto acuarelado de un caballero andante. Al reverso se lee en español: 5 lápices de grafito acuarelables de calidad superior, perfectos para trabajos de acuarela clásicos, bocetos preliminares y técnicas mixtas. Contienen 5 graduaciones, como ya vimos: HB, 2B, 4B, 6B y 8B. Ahora sí, vamos a abrirlos. ¡Wow! Aquí podemos ver las puntas, que son muy bonitas. El grosor de la mina sí se aprecia más grueso que los lápices de tamaño estándar. Miren, aquí se puede apreciar mejor la punta. Lo que aprecio en estos lápices es que, como mi cámara no tiene tanta nitidez, pero no sé si ven aquí en la madera el brillo, que no sé si es el encolado o la goma arábiga u otra cosa. Entonces tenemos un lápiz en color negro. Aquí nos dice Germany, las iniciales de, bueno, lo que hace referencia al encolado. Aquí aparece una brochita, el nombre del modelo Graphite Aquarelle, el logo de los caballeros Justando, Faber-Castell y la graduación. Al reverso pues viene el número código de barras y la graduación, así que tenemos la graduación solo en 2 lados. Y la contera también viene en color negro. El estuche es muy elegante, pero una o uno podría equivocarse a primera vista con el material que se incluye, pues en la portada muestra un pincel que no viene incluido. Por supuesto, también hay que decir que aparece un número 5 en la parte superior y, en la etiqueta del reverso del empaque, dice claramente y con buen tamaño de letra que contiene 5 piezas. Por lo tanto, sí dejan claro que el estuche no contiene un pincel. Desde luego yo preferiría que el estuche fuera de 6 piezas y que sí incluyera un pincel. No se menciona que los lápices sean atóxicos ni el tipo de madera que se utiliza. Supongo que al igual que el modelo 9000, la laca es de base de agua y son de madera reforestada de cedro, pero me gustaría que lo mencionaran en su empaque para no tener dudas. No tiene ninguna instrucción de cómo usarse. Claro, esto también puede ser porque el producto está dirigido a profesionales y teóricamente ellos ya saben cómo usarlos. De cualquier manera, me habría gustado que hubiesen dado una breve explicación para quienes no estamos familiarizados con este material.
Con base en las pruebas de tonos, tengo que decir que estoy gratamente sorprendida, pues ya sea con una aplicación suave o intensa o acuarelada, se distinguen muy bien los tonos. No en vano se menciona en su página que Lothar von Faber fue el primero en definir las durezas de los lápices en las escalas que empleamos actualmente, tal y como lo revisamos en la primera parte de la reseña dedicada a los Faber-Castell 9000 Design Set. La sensación al trazo es muy buena y la homogeneidad de su grafito es excelente. En estos círculos apliqué varias capas y no observo ni puntos ni rayitas. Y al aplicar agua se disuelven estupendamente. Ya tengo ganas de probarlos en un dibujo de acuarela, pero eso será en el próximo video. Gracias por su atención. Hasta la próxima.